Javier Castillo. Javier, buenas tardes. Jerónimo de Meinke de Quiero Retruco. ¿Estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Jerónimo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, te cuento a los que nos están escuchando que Javier es delegado de Danica y bueno, habíamos hablado hace un tiempo con un compañero tuyo, Javier, estaban con el conflicto de la cuestión del encuadramiento, ¿no? El encuadramiento sindical. Contanos un poco cómo se resolvió. Nosotros veníamos con un conflicto de prácticamente 8 meses, donde mi compañero Claudio Rivas, que capaz que con él hablaron en ese momento, y yo, Javier Castillo. Con Lucas habíamos hablado. Con Lucas Lucas Suárez, que era Suárez. un trabajador despedido, exactamente. Bueno, y nosotros veníamos con un conflicto de que la empresa no había planteado un cambio de convenio. Nosotros, un encuadramiento gremial, no quería cambiar del convenio que nosotros pertenecemos, que es el aceitero, a la alimentación. Bueno, y eso llevó a un conflicto que tuvimos prácticamente ocho meses, donde hubo un locao patronal, hubo 2 paros, una vez de 15 días, otra después se dictó conciliación obligatoria, volvimos a hacer nuevamente un paro. En ese conflicto también hubo despedidos, uno de ellos Lucas y otro Hugo. Lucas fue reincorporado, digamos, gracias a la fuerza de los compañeros y a una cautelar que también presentamos por medio del sindicato, los abogados del sindicato y la federación, lo pudimos reincorporar y bueno, después de estar 7 meses despedido, volvió a trabajar, ¿no? Desde el 30 de diciembre fue reincorporado al trabajo. Y bueno, y nosotros con el tema del encuadramiento gremial, lo que planteaba la empresa es pasando al gremio de alimentación y bueno, y eso era una reducción de prácticamente, cuando empezó el conflicto era de un 40 a un 50%. Después de diciembre que nosotros tuvimos una paritaria, el aceitero tuvo una paritaria de un 30%, donde el sueldo mínimo se fue a 93.000 pesos, era casi una diferencia de 100%, ¿no? Y bueno, eso era mucho para nosotros y eso era lo que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Sí, Javier, estabas hablando de Danica. ¿Qué porción del mercado tiene esta empresa en cuanto a...? Casi Sí. es la mayor fabricante de margarina del país. No solo tiene Danica, sino tiene Delicia y tiene Manti. Prácticamente el monopolio de la margarina lo tiene Danica. Lo que ellos querían era hacer una como es, flexibilización laboral encubierta, ¿no? Reducir los costos a costa del trabajador. Pero gracias a Dios nosotros pudimos llegar a un acuerdo. Nosotros teníamos el sueldo congelado desde 2018. Imagínate, hace 3 años que no nos respetaban paritaria, bueno, y eso llevó a un conflicto grande, en donde lo hicimos visible y lo hicimos viral por todos lados, y se vio por todo, salimos por medio de televisión, canales, radio, fuimos a la municipalidad, estuvimos por todos los ministerios a nivel acá en el de Banfield, estuvimos en el Ministerio de Provincia, el de La Plata, y bueno, y terminamos en el Ministerio de Nación. Ajá. Donde pudimos resolver nuestro conflicto, pero gracias a la lucha de los trabajadores y a plantarnos y a defender nuestro convenio, ¿no? Más allá de todo, nosotros nos hicimos cargo como delegado con mi compañero hace 8 meses cuando empezó este conflicto, pues teníamos 4 delegados que fueron funcionarios de la empresa y que prácticamente nos entregaron y nos dejaron a la deriva, ¿no? Renunciaron, arreglaron con la empresa, sabido, y nos dejaron sin delegado en planta, en donde nosotros en una asamblea a mano levantada se votaron 2 nuevos delegados y bueno, nos hicimos cargo nosotros. ¿Cuántas plantas tiene Danica en el país o en la provincia de Buenos Aires? De margarina acá tiene la Bayol, pero después tiene la fábrica de mayonesa que está en Villa Mercedes, San Luis y Aderezos. Ajá. El grupo que compró Danica desde el 2019 es el Grupo Beltrán, el mayor exportador de carne de la Argentina. Anteriormente Danica pertenecía a BRF, que era una multinacional brasilera, pero a partir de 2019 el Grupo Beltrán se hizo cargo, bueno, y desde que ellos se hicieron cargo vinieron con este tema de querer cambiarnos de convenio y reducir el salario, ¿no? Ajá. Decías que antes pertenecía, los dueños eran Arbef. BRF, no BRF que es una empresa brasilera no, multinacional. Porque habíamos hablado con otro compañero de un frigorífico que es Arbef, pero nada, entonces no, nada que ver. Che, Javier, bueno, contanos un poco cómo está la situación actual respecto, porque yo recuerdo que tu compañero nos había contado de cuando arrancó la pandemia, habían justificado, ¿no? Que eran trabajadores esenciales porque eran fabricantes de alimentos, era algo por ahí, ¿no? Sí, nosotros, digamos, somos un trabajador esencial porque, bueno, fabricamos alimentos, bueno, seguimos trabajando, no paramos ni un día de trabajar, digamos.
Creo que la pandemia reactivó más, al contrario, tuvimos mucho más trabajo nosotros en esta época que en anteriores. Y bueno, y como te dije, bueno, tratamos de hacer visible nuestro conflicto y a partir de enero pudimos mantener unas charlas donde la empresa se dio cuenta que no íbamos a aflojar y si seguíamos íbamos a ver a un paro en donde prácticamente no íbamos a volver hasta ingresar hasta que no nos respeten el convenio. Y bueno, a partir de marzo, a partir de enero empezamos a tener charlas con la empresa. A nosotros como delegados no nos querían reconocer porque con el tema de la pandemia no se puede hacer elecciones, pero bueno, hicimos una carta documento donde firmaron todos los compañeros, donde avalaron la votación como delegados nosotros, en donde nos empezaron a reconocer y se dieron cuenta que éramos los representantes legítimos de los compañeros, ¿no? Y en donde el sindicato intervino, la Federación Aceitera también, y nos dio una mano para destrabar este conflicto. En marzo de este año nosotros pudimos arreglar el conflicto en donde la empresa también tenía una deuda, ya que los salarios que nos estaban pagando estaban atrasados del 2018 y cada año o cada mes iba generando una deuda de la paritaria que no se respetaba. En ese acuerdo... Claro, vos sabés que en el bloque anterior hablábamos un poco del informe de la pobreza que dio el INDEC la semana pasada y bueno, esto es una cuestión clave, la puja distributiva, ¿no? Sí, a nosotros, digamos, como te comenté, nos estaban debiendo, desde el 2018 no teníamos aumento, o sea que cada mes que pasaba era una deuda porque teníamos paritarias que eran ganadas y no eran respetadas, como no querían cambiar de convenio. Y bueno, y la empresa, a fuerza del trabajador, nos reconoció la deuda, nos reconoció el convenio. Imagínate que un convenio, hoy un aceitero la categoría mínima gana 93.000 pesos y un alimenticio la categoría mínima gana 45.000 pesos, o sea que es prácticamente el doble, ¿viste? Reducir el costo del trabajador a la mitad. Y el poder adquisitivo nuestro, imagínate si no lo vamos a defender hoy en día del convenio aceitero, es uno de los mejor pagos del país. Así que bueno, gracias a Dios pudimos que nos reconozcan el convenio, que nos reconozcan las paritarias, que nos pongan al día los sueldos, el nivel hora, el nivel salario, y poco a poco pudimos reincorporar a nuestro compañero Lucas Suárez después de 7 meses de lucha, en donde se le reconoció los meses que estuvieron afuera, en donde él está trabajando en su puesto de trabajo. Tenemos un trabajador despedido que todavía seguimos luchando por él, que es Hugo Fiorini, y bueno, pero lo bueno es que pudimos destrabar el conflicto y bueno, y seguiremos peleando desde adentro por las demás cosas que venimos peleando, ¿no? Claro. Y respecto a esto ahora de la segunda ola, ¿están habiendo compañeros infectados con el COVID? ¿Eso ustedes lo sienten? Mirá, por el momento, en el nivel de trabajo de nosotros hay muy pocos compañeros, no es una gran mayoría. No voy a decir lo contrario, la empresa mantiene los niveles de cuidado y todo, desde que nosotros también hicimos una vez un paro por eso, porque no había los elementos necesarios y a partir de eso empezaron a poner y empezaron a cambiar los turnos, todo esto, pero digamos que haya alcohol, que haya desinfectante en todos lados, que entre turno y turno que salga haya media hora para que no nos crucemos y bueno, y fueron pautas que fuimos planteando nosotros para cuidar a nuestros compañeros y para hacer la de la empresa que queríamos cuidarnos, ¿no? Por esta pandemia que viene, ¿no? No hay muchos contagiados, creo que uno hubo la semana pasada que fue aislado, él y el compañero le hizo paro y dio negativo, así que prácticamente ahora no tenemos muchos contagiados. Tenemos personas que están licenciadas, sí, por ser personas de riesgo, creo que son 10 compañeros, pero a nivel de contagio acá es mínimo. Bien. Bueno, Javier, te agradecemos mucho por la nota desde acá, desde Quiero Retruco. A veces, muchas veces nosotros hablamos con compañeros en todo el país y nos alegra también, que muchas veces es sobre conflictos, ¿no? Y cuando podemos dar una buena noticia o entrevistar a alguien que nos cuenta una buena noticia, como esta lucha que ustedes llevaron adelante y le reconocieron lo que ustedes estaban demandando, la verdad que nos pone contentos y es un significante de que las luchas son válidas y que vale la pena hacerla y llevarla adelante. Sí, creo que nosotros como trabajadores queremos agradecer a todas las organizaciones, a toda la gente que se acercó cuando estuvimos de paro afuera. Nosotros hicimos prácticamente en 7 meses 4 acampes afuera de la planta, ¿no? Y se acercaron muchas organizaciones, compañeros de otras fábricas, radio, gente de los medios que hizo viral y que pudo hacer que esto se vea, ¿no? Creo que es un poco de todo y esta es la forma de ganar la lucha, ¿no? De juntarnos los obreros, de juntarnos las organizaciones cada vez que hay un conflicto para pelearla, ¿no? Eso es importantísimo. Y siempre defenderlo de uno, digamos. Nosotros podíamos haber bajado los brazos y
resignarme, bueno, y firmar un cambio de convenio para cuidar el trabajo, por miedo, por todo lo que venía la pandemia, pero bueno, decidimos pelearla, y cuando el trabajador y los compañeros se ponen de acuerdo y la pelean, seguramente la lucha sirve y sirve defender sus derechos. Creo que es lo más importante eso, que luchar sirve para defender tu derecho, para defender tu sueldo y para hacer, digamos, ejemplo para tus hijos el día de mañana, mostrarle, vos no le podés decir nada si vos le estás dar el ejemplo, si agachas la cabeza y te resignás a dejar lo que ganaste con el tiempo, ¿no? Ahí está. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo desde acá, desde Quiero Retruco, y nada, en algún momento seguimos hablando. Muchas gracias a ustedes. Abrazo.